Hola. Buenas. La verdad que me gustaría tener el escenario ya un poco más vivo de cosas, pero bueno, en fin, ahora sí que sí, estoy en mi nuevo espacio de trabajo, estoy en un nuevo lugar donde seguramente, si no pasa nada, me veréis un montón de meses. Y bueno, vamos a, por supuesto, decorar esto un poco para que quede algo más presentable. De momento estoy esperando precisamente que me lleguen un montón de videojuegos para tener esto bastante parecido a lo que estabais acostumbrados. Y bueno, a partir de ahí ya los directos también los intentaremos hacer más o menos con alguna mejora, por supuesto. Estoy esperando un ordenador nuevo, pero bueno, ya os contaré todo eso en un momento dado. Voy avisándoos así de que este fin de semana no haré directo, ¿vale? Necesito un poco de pausa y descanso porque es que ha sido un final de semana de locos. Pero bueno, vamos a seguir con la actualidad del mundo de los videojuegos, empezando por una pequeña aclaración, y es que los precios de las consolas Xbox no suben de manera inmediata, sino que es a principio del próximo mes de agosto, ¿vale? Y no es por GTA 6. Esto me lo vienen diciendo mucho en los comentarios del vídeo ayer, pero no es precisamente por eso. Vendes una consola muy poco, con GTA no la vas a vender mucho más. Pero bueno, lo dicho, los precios subirían a partir de ese mes, así que vayan aprovechando si es que encuentran alguna. Empezamos con las noticias y particularmente vamos con una que de hecho se ha tenido que aclarar también, y es que en las últimas horas estaba dando por hecho que Ninja Theory había sido completamente cerrado, que el estudio ya básicamente había dejado de operar, y eso pues después de todos los rumores que nos venían advirtiendo sobre que esto iba a pasar, pues prácticamente se conocía como una especie de confirmación. Pero no es exactamente así. Lo ha aclarado precisamente el medio Bloomberg, que son los principales desarrolladores de esta información que nos vino hace una semana prácticamente. Y lo que viene a matizar principalmente su redactor jefe es que Ninja Theory lo que ha comenzado es a avisar a sus trabajadores de que pueden buscarse trabajo. Obviamente eso es un síntoma de que las cosas no van a ir bien, o bien porque habrá despidos, o bien porque puede haber un cierre, o bien porque puede haber una venta. Pero no es que el estudio esté cerrado ya, como se está afirmando por ciertos sitios. De hecho, me parece que precisamente el anuncio del videojuego Senua ha sido pues con la mayor de las intenciones para que alguien lo adquiera o lo pueda salvar de alguna manera mediante financiación. Pero vamos, no parece que el estudio, al menos a día de hoy, esté cerrando, lo cual sería la verdad una buena noticia. Yo creo que Ninja Theory todavía tiene mucho más que dar de sí. Yo creo que es un estudio todavía que puede ser muy productivo, pero que sin embargo pues obviamente necesita un recorrido más importante, ¿no? A nivel de desarrollo de videojuegos quizá debería de terminar un poco ante ciertos proyectos, no enrollarse siempre con la misma clase de videojuegos y bueno, tampoco caer en experimentos extraños como aquel multijugador que hizo en 2020. Pero bueno, en resumidas cuentas, los rumores son falsos. A día de hoy no ha habido un aviso de cierre para Ninja Theory. ¿Puede llegar a pasar? Por supuesto que puede llegar a pasar, pero de momento simplemente se ha comunicado que a los trabajadores les empiecen a mandar currículums si hace falta para buscarse un nuevo lugar de trabajo. Ahora vamos con una noticia un tanto surrealista, y es que PlayStation durante estas fechas no ha evitado precisamente la polémica. Han tenido despidos ni más ni menos que en Bungie, desarrolladora de Destiny 2 y por supuesto recientemente del Marathon. Bien, pues el caso es que ha salido el director principal de la compañía a comentar que siguen teniendo intenciones de desarrollar grandes videojuegos para un solo jugador, los típicos videojuegos first party, con esa gran potencia y calidad técnica que tanto atesoran, pero que sin embargo van a seguir apostando por revitalizar el mercado de los videojuegos como servicio, y es que consideran que realmente el mercado necesita más videojuegos de ese tipo y que en ellos cae una responsabilidad bastante grande, sobre todo en lo que es la vertiente third party, porque claro, PlayStation puede estar abandonando el mundo del PC para los videojuegos de un jugador, pero sigue queriendo ingresos de otras plataformas, buscar al PC y en algún caso incluso, ¿por qué no?, a Xbox o a Nintendo Switch, como ha hecho en el pasado. Pero incido que sería para videojuegos multijugador, cooperativos, títulos como servicio que necesiten de grandes masas de comunidades y quieren otro más. Y el caso es que a mí me da la sensación de que esta gente no aprende. Me refiero,
Por supuesto, hay casos como Helldivers 2 que te ha salido muy bien. Es un videojuego maravilloso, estupendo, que desde luego incluso mucha gente ha disfrutado día 1, tanto en PlayStation como en PC, como cuando salió en Xbox. El videojuego ha sido pues un arrase completo. Ahora, fuera de ahí, ¿qué más ha habido? Concord. Ese videojuego quizá pues duró una semana o dos, y luego el resto de videojuegos como servicio han sido mayormente videojuegos cancelados, han sido proyectos que nunca llegamos a ver y que conocíamos a través de nombres en clave. No ha habido básicamente nada. PlayStation no ha tenido nada bien todo este asunto. Y luego, sin embargo, nos encontramos precisamente que están despidiendo a la mitad del mayor estudio de juegos como servicio que tienen en el mercado. Aquí hay demasiadas cosas que no termino de entender. Es decir, tienes la idea de seguir haciendo videojuegos como servicios, pero sin embargo has cerrado varios estudios que los desarrollaban, tu principal estudio, o al menos el que se supone que sabía de esto, también lo estás cerrando, o bueno, estás despidiendo a gran parte de sus trabajadores. Y luego, por otra parte, recuerden otra cosa. Y es que la gente desarrolladora de Helldivers 2 dicen que se van a autopublicar, que el siguiente videojuego ya no va con PlayStation, aunque por supuesto le van a seguir dando soporte al videojuego que ya tiene. No sé, a mí es que en estas declaraciones me traen muchísima confusión. O bien Sony PlayStation pretende seguir cometiendo el mismo error que ha cometido hasta la fecha, o bien simplemente lo están diciendo para quedar bien de cara a los accionistas. Esto también se da en múltiples ocasiones, ¿vale? De hecho, muchas veces de cara a los accionistas se dicen determinadas cosas que luego al día siguiente incumplen, cuando ya pues han hecho sus inversiones. Estamos a punto de conocer nuevos informes financieros, tanto de Xbox, que pinta bastante mal la cosa, como de PlayStation. Y en este sentido, pues entiendo que están haciendo esta clase de discursos, ¿no? Están un poco allanando y preparando el terreno. Luego, cuando terminen esos informes, es cuando conoceremos las noticias. Y yo siempre os he comentado que cuando estas compañías dicen que le va muy bien económicamente, es cuanto más situaciones de despidos y cierres tenemos. Pero esto de los videojuegos como servicio, yo de verdad que espero que lo aparquen definitivamente. Obviamente me gustaría que PlayStation recuperase algunas licencias como por ejemplo Resistance o mismamente Killzone. Es que esas licencias sí que dan para hacer grandes videojuegos como servicio, pero ojo, tendrían que enfocarlo un poquito mejor. Es decir, videojuegos como servicio pero que sigan teniendo la vertiente tan atractiva de PlayStation, los videojuegos para un jugador. O sea, hazle su campaña para que puedan hacerse su historia, y luego a partir de ahí desarrolla un modo multijugador que sea atractivo. Eso, por ejemplo, es una cosa que durante años se está haciendo muy bien Xbox. En eso sí los han superado y por mucho. Forza Horizon lo puedes jugar solo y es un juego como servicio. Gears también tiene una campaña que es apoteósica, pero tienes a muchísima gente que no lo abandona porque tiene un multijugador estupendo. Con las colmenas y todas esas cosas todavía lo revitalizas más, incluyéndole modo cooperativo en la campaña. Pero bueno, si PlayStation no quiere poner eso, que para Resistance o para Killzone sería estupendo, pues no sé. Pero que de verdad, yo creo que esa debería de ser la idea de PlayStation. Aprovechar esas licencias y meterle un buen modo multijugador. No intentar hacer experimentos raros con videojuegos que no ha pedido nadie, con esas nuevas licencias que te cuestan 200 millones. Ese para mí, desde luego, no es el mejor de los caminos. Aunque quizá el tema es que PlayStation necesita esa expansión multiplataforma con esa clase de videojuegos porque a la hora de vender consolas la cosa se va a complicar bastante. Ahora os lo voy a comentar en detalle, pero hilamos todo esto con una noticia que tiene que ver con la próxima generación, y es que, como comentamos precisamente, las grandes fabricantes tecnológicas han avanzado que durante los próximos 5 años los precios van a ser los actuales. O sea, que prepararos sobre todo porque la crisis de componentes puede agravarse, pero que los precios van a intentar estandarizarlos en lo que tenemos ahora, que bajo mi punto de vista y opinión es un atraco a mano armada. Los precios actuales no tienen ninguna clase de sentido. Las subidas que han tenido las videoconsolas en los últimos 3 años es para hacer un análisis completo, porque son ya más de 300 euros en algunos modelos y lo que todavía pueden llegar a hacer. Pero es eso, que la cuestión es que el tema de la inteligencia artificial ha hecho mucho daño. Gran parte de la memoria del mercado actual se está dedicando pues a que la gente pueda hacer sus tonterías en redes sociales y todo ese tipo de cosas. Y al final todo para que la inteligencia artificial también esté empezando a adoptar muchos modelos de pago, que era algo obvio que iba a acabar sucediendo. Pero lo que respecta a las videoconsolas, yo en lo personal pediría urgentemente tanto a Microsoft como a Sony PlayStation
que no sacaran la próxima generación el año que viene. Si lo hacen, pues lo comentaremos y por supuesto lo abarcaremos, pero la cuestión es que a día de hoy es completamente insostenible. Una nueva generación de consolas que nazca con 1.000 euros o 1.000 dólares de precio base sería una auténtica salvajada, y es muy difícil que ese mercado lo acabe remontando en algún momento. Al final la gente acabará eligiendo, y mucha gente elegirá quedarse con las videoconsolas actuales. Mucha gente no va a querer dar nunca más un salto generacional hasta que no se encuentren en alguna clase de chollo o rebaja, que puedan hacerlas un poco más accesibles, o incluso puede que alguno abandone las consolas. Pues precisamente eso nos lleva a la siguiente noticia. Se ha conocido que el mes de mayo ha sido el peor mes de mayo de la historia de Xbox, que nació pues a principios de este siglo, y el peor mes de mayo de PlayStation desde el año 2000. Vamos, básicamente desde casi la misma fecha que Xbox. Lo que pasa que, claro, entiendo que en aquel momento lo que sucedía es que la primera PlayStation ya estaba en su fase final y estaban básicamente empujándote a comprar la PlayStation 2. Bueno, en resumidas cuentas e independientemente del contexto, es que es una salvajada. Es que a mí esta noticia no me sorprende para absolutamente nada. Lo que me sorprende es que no haya llegado antes. Y ojo, porque esto es el pasado mes de mayo. Imaginaros ahora cómo se va a poner la cosa de cara al verano. La venta de consolas este verano tiene que ser otro mínimo histórico para estas compañías. Y claro, obviamente esto quieren revitalizarlo a final de año con el GTA, pero claro, es que tú imagínate la gente que se tenga que comprar el GTA y decirle cómprate una consola de 700 euros u 800. Y no nos vamos a ir al modelo de PlayStation 5 Pro, que por cierto no se ha comunicado precisamente que esa videoconsola vaya a correr el videojuego a 60 frames. Básicamente lo que han dejado caer es que será una videoconsola donde tenga mayor estabilidad de frames. Ahora, mayor estabilidad de 30 o 60, eso no se ha aclarado. Pero bueno, no me quiero liar con ese tema. Básicamente vengo a deciros que las consolas empiezan a estar bastante tocadas, sobre todo las consolas de alta potencia. Luego, por cierto, tenemos obviamente este caso, que es el de la Nintendo Switch. Esta está gozando de muy buena salud y va a gozar todavía de mejor salud viendo lo que están haciendo las otras dos, porque aquí estamos en un dilema bastante curioso e interesante. Esta videoconsola va a subir de precio, pero es que esta se va a quedar en unos 500 y pocos euros / dólares. Y hombre, pues esto frente a las consolas actuales ya es como la nueva Series S, pero con ese atractivo del modo portátil. Y aunque los videojuegos no tengan, digamos, la misma gama de potencia, aunque los videojuegos no lleguen a esos estándares, el caso es que están llegando. Ya cada vez veo más videojuegos de terceras compañías llegar a este sistema. Y claro, la gente va a empezar a tomar nota y alguno va a empezar a ponerse un poco menos, digamos, molesto porque algunos videojuegos pues obviamente se vean peor que en una Xbox o en una PlayStation. Esta va a ser nuevamente la ganadora de ese mercado, y aún subiendo precios y aún con todas las políticas de Nintendo que se hayan podido criticar, es que fijaros cómo está el asunto. Ahora de repente ya las tarjetas clave no nos parecen tan malas, ¿verdad? Cuando ciertos videojuegos te dicen que van a venir con un papel dentro de la caja. Y bueno, en resumidas cuentas la cosa no tiene visos de ir a mejor precisamente. Y de largo va peor en el caso de Xbox. A mí, pues la verdad, yo no sé la próxima generación que querrán vender. Además, ese dispositivo ya, si lo haces tipo ordenador con ese tipo de cosas, habéis visto lo que ha pasado con la Steam Machine. Eso es de kamikaze puro, es decir, esa plataforma ya sí que sí no se la va a comprar nadie, porque es incluso más floja que las consolas actuales que tenemos en el mercado. Aunque veremos a ver si las consolas actuales no se acaban adaptando prácticamente a ese precio, aunque eso ya lo vería demasiado exagerado. Pero vamos, el punto es ese, que ahora mismo el mercado de consolas, en el caso de Xbox y de PlayStation, empieza a estar muy tocado. PlayStation, la salida que tiene es que hace acopio de mayor stock en todo el mundo. Es más fácil encontrar una PlayStation en Europa que prácticamente cualquier Xbox, cualquier modelo, y hacen más rebajas. Eso sí que es una ventaja que pueden aprovechar un poco. Ahora la van a aprovechar con GTA. De ahí en adelante, prepararos porque va a llover. Señores, vamos a hacer aquí un pequeño repaso informativo.
La industria del videojuego parece que nos quiere y nos odia a la vez. Es como una especie de relación tóxica de la que no puede salir. Es una relación en la que a principio de este mismo mes nos han enseñado básicamente todo lo mejor que tiene esta industria y esta generación, videojuegos. Videojuegos impresionantes e increíbles por todas partes. Hemos tenido un grandísimo evento de Xbox. Hemos tenido también un muy buen evento de PlayStation. Hemos tenido incluso un buen evento de parte del Doritos, algo completamente inédito. Y por supuesto también el evento que cerró todo eso, que fue el de Nintendo. También algo bastante espectacular bajo mi punto de vista. Aunque hubo muchas críticas, yo a lo personal lo vi un evento muy completo para casi todo tipo de jugadores. Y claro, la cuestión es esa, que luego nos encontramos con una segunda mitad de mes que ha sido una auténtica aberración. Y vamos a ver lo que sucede durante el mes de julio, que es cuando todo el mundo está menos pendiente de estas noticias. La industria es así, nos han ofrecido posiblemente la mejor generación de la historia en cuanto a videojuegos, y esta puede tener un colofón final increíble con GTA 6, pero es que con ese videojuego incluso también tenemos problemas, porque el videojuego todo el mundo sabe que será magnífico. GTA 6 va a ser un gigante, va a ser una bestia. Eso yo creo que es algo que no va a discutir absolutamente nadie. Ese videojuego va a ser maravilloso. Pero claro, la cuestión es las políticas que hay detrás. Una edición física que existe, pero que tiene pues un código dentro, y si quieres la edición física real te la compras más adelante. Vamos, digamos implicando a que la gente incluso pase por caja 2 veces. Cómpratelo ahora en digital para luego comprártelo en físico de nuevo. Y luego pues está el tema de las consolas, subidas de precio constantes. Luego tenemos también las políticas de estas compañías que suben y bajan cada vez que les da la gana prácticamente cualquier cosa, y no tiene ningún sentido. PlayStation ahora diciendo que los juegos como servicio son un camino a seguir, cuando realmente no han parado de fracasar en ese terreno. Intentaré ser lo más positivo posible. Esta industria la verdad que me lo pone bastante complicado. Hay gente que me dice que soy demasiado negativo, pero es que yo con lo que veo, como queréis que lo sea. A nivel positivo, obviamente a mí me gusta más cuando hago los típicos vídeos sobre videojuegos y tal, que tengo por cierto mucha información que traer sobre grandes títulos que se han anunciado últimamente. Haremos muchos vídeos en paralelo a eso, pero bueno, lo primero me quiero instalar, quiero que me lleguen los videojuegos, o al menos unos cuantos para colocarlos por aquí, y luego de eso ya pues intentaremos que las noticias sean lo más positivas posibles. A ver si este lugar trae mejores vibraciones a partir de aquí, y a ver si se me quita un poco el gafe, porque cada vez que cojo un avión, desde luego que es que las noticias no paran de empeorar. Llevo 2 días fuera. Y mirad todo lo que ha pasado. Pero bueno, como ya me establezco aquí, se supone que se tiene que ir ese mal aura. En la caja de comentarios me podéis dejar vuestros mejores deseos para esta nueva etapa. De verdad que muchísimas gracias por todos los que me comentasteis ayer, y disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.